Dice con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. El país amanece consternado, molesto, incluso en algunos casos furioso, y con toda razón. Voy a leerle simplemente un extracto del artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dice así: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En consecuencia, 1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante, practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación. 2. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. Ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos o exámenes médicos de laboratorio, excepto cuando se encontrara en peligro su vida o por otras circunstancias que determine la ley. 4. Todo funcionario público o funcionaria pública que en razón de su cargo infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona o que instigue o tolere este tipo de tratos será sancionado o sancionada de acuerdo a la ley. Repito, esto es el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por cierto, esta cita no la saco de cualquier documento. No, este es el artículo 46 citado en la introducción de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Les parece? Bueno, todo el mundo sabe cuál es la situación de este país desde la madrugada del sábado pasado, cuando se tuvo conocimiento de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba detenido desde la tarde-noche del día 21 de junio y fue llevado en silla de ruedas para ser presentado a tribunales, no en el lapso que establecía la ley, sino el 28 de junio, es decir, una semana después, repito, violando lo que establece la ley y la Constitución. Y durante ese lapso, por cierto, estuvo incomunicado, sin contacto con su familia, sin contacto con sus abogados. Es decir, esa incomunicación y ese lapso fue precisamente el tiempo, la condición necesaria para producir lo que llama la ley, pues, tortura o tratos inhumanos, crueles, degradantes, que al final terminaron en su muerte. Yo voy a compartir con ustedes de inmediato la declaración que sobre este tema nos proporcionó la doctora Rocío San Miguel, quien, por cierto, fue profesora en la Escuela de Posgrado de la Armada del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Escuchemos. El país se encuentra consternado. La palabra no es un adjetivo puesto a la ligera. Consternado. Lo ocurrido en el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo es de una gravedad difícilmente exagerable. Nuestro esfuerzo, nuestra vocación es tocar estos temas, especialmente los más delicados, con la seriedad y la sobriedad que requieren estas materias graves. Por eso buscamos criterio experto y por eso vamos a conversar de inmediato con la doctora Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. Rocío, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué significa para los venezolanos un hecho tan monstruoso como el que determinó la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo? Muy buenos días. Sí,
buenos días. Chu, es una atrocidad. Creo que no cabe palabra más apropiada para definir lo que significa esta muerte en la forma que ocurrió después de atroces torturas a las que fue sometida este muchacho para sin ni siquiera poder articular palabra en el tribunal. Cuando fue presentado, el propio juez militar decidiera remitirlo al hospitalito dentro del propio Fuerte Tribuna. Recordemos que la Corte Marcial está dentro del Fuerte Tribuna para atenderlo, darle los primeros auxilios, donde fallecería en la madrugada del día sábado, este fin de semana. Rocío, ¿qué implicaciones tiene esto al interior de la Fuerza Armada Nacional? Como tú sabes, yo soy de las personas que, aún a riesgo de cierta impopularidad en mis opiniones, yo jamás he estado de acuerdo con aquellas tesis de que hay que promover un quiebre en la Fuerza Armada Nacional, porque creo que un quiebre en la Fuerza Armada nos coloca al borde de la guerra civil. Yo siempre he sido partidario de promover el que la Fuerza Armada como institución se coloque en el contexto constitucional. Ahora bien, esta situación plantea de hecho una fractura muy ruda, pues la división de nuestra Fuerza Armada entre torturados y torturadores, algo realmente grave. ¿Qué implicaciones tiene esto, dado tu conocimiento de la institución y de la familia militar? Esto, Chu, sin duda alguna produce una fractura moral en la Fuerza Armada Nacional. Esto divide en este momento a los efectivos militares, pero también a la familia militar venezolana, entre quienes, desprovisto de todo esquema ideológico, deciden escoger apoyar graves violaciones a los derechos humanos, mirar a otro lado, hacerse la vista gorda frente al terrible dolor ajeno que está ocurriendo en familias militares, o entre aquellos que no están dispuestos a que esto continúe sucediendo. Ya sabía la familia militar que, digamos, se torturaba dentro de la DGCIN, inclusive en algunas instituciones donde están detenidos los militares, como la cárcel de Ramo Verde, la Pija Santana, pero ahora sabe la Fuerza Armada Nacional que sus propios compañeros son asesinados por efectivos de la Fuerza Armada Nacional. Esto tiene un profundo impacto, no me cabe la menor duda en señalar un antes y un después de este vil asesinato de Rafael Acosta Arévalo. Creo que quedará marcado en la historia de la Fuerza Armada Nacional en términos de un antes y un después de lo que ha venido ocurriendo aquí en Venezuela, en términos de la degradación moral de la institución Fuerza Armada Nacional. Estamos conversando con la doctora Rocío San Miguel. La doctora Rocío San Miguel es una profunda conocedora del ámbito militar venezolano y es presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. Permíteme, Rocío, hacer una digresión histórica. Desde el año 1903, en la batalla de Ciudad Bolívar, digamos que la doctrina de los militares venezolanos para dirimir conflictos ha sido el no llegar jamás a una situación en la que militares venezolanos maten a otros militares venezolanos. Así es como se produce, por ejemplo, la salida del presidente Meirangarita del poder. Así es como se produce luego también la salida del presidente Gallegos del poder en los años 45 y 48. De alguna manera, esa es también la conducta que signa el 23 de enero de 1958. Todo lo ocurrido en la década del 60 no puede verse de esa perspectiva, porque era una guerrilla esencialmente política y civil, salvo los hechos del Porteñazo y el Carupanazo, que fueron aislados. Luego tenemos lo ocurrido el 4
de febrero, cuando en efecto sí se rompe esta regla de oro y unos militares hacen armas contra otros militares venezolanos. Y después de esa situación tenemos ahora este drama. ¿Qué significa en términos de ruptura de esa especie de pacto no escrito de no fuego entre militares cuando se aborda pues una situación tan dramática como esta? Sin duda, esta descripción que hace es muy importante porque permite modelar si estamos asistiendo a un cambio de patrón fundamental en la historia corporativista de la Fuerza Armada Nacional. Siempre se ha señalado que la Fuerza Armada Nacional no se asesina entre ella misma, prefieren evitar cualquier elemento de conflictividad y corporativamente dirimen sus diferencias distanciándose, pero nunca atacándose entre ellos. Sin duda alguna estaríamos asistiendo a un cambio y a un modelo de cambio de patrón que para mí no dudo en decir obedece a una doctrina importada. Es decir, el modo en el que ha venido participando Cuba en el modelo, en la doctrina, en el empleo, en el desarrollo del funcionamiento del sistema de inteligencia de Venezuela en los últimos años, pero especialmente a partir de 2014, cuando incluso se transforma, se modifica el reglamento de la Dirección de Contrainteligencia Militar, es claro, es determinante para la definición de esta ruta que significa construir el concepto de enemigo interno dentro de la Fuerza Armada Nacional entre quienes han sido compañeros. Y esto sí debe que ser entendido por la sociedad venezolana, porque está ocurriendo un aplastamiento en términos reales. Ya habíamos dicho en alguna oportunidad, nunca antes tantos militares presos, tantos militares desertores, degradados, expulsados de la Fuerza Armada Nacional, pero ahora estamos asistiendo a un hecho realmente horroroso, como lo es el de la tortura abierta hasta morir entre miembros de la Fuerza Armada Nacional. Es un cambio ya de patrón definitivo que sin duda alguna muestra la profundidad de la escala, reitero, de la degradación moral en la que algunos sectores, porque no es la generalidad, es decir, hay una Fuerza Armada perseguida en el que algunos sectores están en connivencia con el poder político, instaurando sin duda alguna un nuevo patrón de conducta en la institución armada del país. Finalmente, Rocío, estamos conversando con la doctora Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. Finalmente, ya habiendo abordado tú de manera tan profunda y seria el tema de la institución, hablemos ahora de la familia militar. Explícanos, a los que no sabemos de esto, a qué equivale en el ejército, por ejemplo, el cargo o el rango de capitán de corbeta, a qué edad se accede a ese cargo, cuáles serían más o menos las perspectivas de futuro de un profesional en ese nivel, en ese rango. Ya vimos las declaraciones desgarradoras que le dio Valesca Pérez, la hoy viuda del capitán Acosta, a nuestras colegas Idania Chirinos y Carla Angola, y nos enteramos de que tiene hijos de apenas 4 y 12 años. ¿Cuál es la realidad de una familia en el ámbito castrense ante una tragedia como esta? Sí, fíjate una cosa, esto es una situación tan dolorosa que, fíjate, a mí se me viene a la memoria, quiero recordar que incluso el capitán Arevalo fue alumno mío en la escuela de posgrado de la Armada. Es decir, esto afecta profundamente a civiles que hemos estado involucrados con el tema militar. Imagínate cómo esto puede afectar a la propia institución armada. Para que tengas una idea, un capitán de corbeta equivale a un mayor del ejército, un mayor de la Guardia Nacional Bolivariana, a un mayor de la aviación, es decir, a un oficial que tiene un promedio de 15 años de carrera. Debemos recordar
que el capitán Acosta Arévalo era de la promoción de 1991, si se quiere, un oficial joven que aún cuando había pasado a retiro hace aproximadamente unos 10 años, digamos, es un oficial joven y no pierde sus vínculos. Me llamó además poderosamente la atención cómo no queda desprovisto de su grado militar, algo que nunca se pierde, como ocurre con los embajadores. Es desprovisto de su grado militar en el comunicado que emite tanto la Fiscalía o Tarek William Saab como desde el poder Maduro Moros. Es decir, se busca aislarlo del concepto militar para que no haya, buscando no sé de qué manera evitar que haga mella este hecho dentro de la institución. Pero sin duda aquí tienen que extenderse las más sentidas palabras de solidaridad con la viuda, con sus hijos que están en Colombia. Imagínate el dolor de una esposa y sus hijos no poder acceder a los restos de su cónyuge porque no pueden entrar al país, pues han estado bajo amenaza. No hay garantía de que sean entregados próximamente los restos a los familiares que aún permanecen en Venezuela. Es decir, es una situación completamente dolorosa en los términos más sentidos y humanos que puedan ser descritos para una familia en el modo en el que esta pérdida ha sucedido. Esto va a afectar profundamente a la Fuerza Armada Nacional, pero está afectando también a la sociedad venezolana en su conjunto y tiene que encontrar una válvula de escape. En lo inmediato no debe perderse de vista el riesgo que corren el coronel Miguel Castillo, el coronel Francisco Torres, el general de brigada Miguel Cisco Mora, los dos comisarios del 6CPC que se encuentran detenidos, el propio general Saavedra, el teniente coronel Eduardo Saavedra, su sobrino. Es decir, hay unas personas que en este momento están en riesgo supremo de probablemente continuar siendo torturados. Es decir, aquí la sociedad en su conjunto tiene que ser vigilantes de que estas personas puedan ser trasladadas, sacadas de la DGCIN, porque están expuestas a esta hora, en estos minutos, a un enorme riesgo de su integridad personal e incluso de la pérdida de su vida. Rocío, te agradecemos profundamente que hayas tenido la valentía y la vocación de pedagogía social necesaria como para emitir estas importantes declaraciones en esta madrugada. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenos días. Un fuerte abrazo, Chugo. Era la doctora Rocío San Miguel, dramática la forma en que termina su entrevista después de darnos todos esos conceptos orientadores para poder analizar en profundidad la gravedad de estos hechos. Nos recuerda que en este momento en que yo les estoy hablando, en este momento en que ustedes me están escuchando, hay otros venezolanos corriendo idéntico riesgo de ser vejados, torturados, asesinados, tal cual como ocurrió con el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión,
ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Anoche se tuvo conocimiento a través de las redes sociales de que supuestamente el señor fiscal designado por la IRRIT, la Asamblea Nacional Constituyente, el señor Tarek William Saab, habría ordenado la detención de 2 funcionarios del DGCIN por presuntamente ser los autores materiales del asesinato del capitán de corbeta Acosta Arévalo. Yo quiero ser muy claro en lo siguiente. Yo quiero expresar que como ciudadano venezolano, para mí el tema en este momento no es si esos 2 funcionarios son o no son los responsables. Para mí en este momento lo fundamental es determinar quién tiene la posibilidad y la responsabilidad de hacer la investigación independiente que requiere un hecho tan monstruoso como este. Es en efecto la Fiscalía General ejercida por Tarek William Saab, es decir, la misma institución que toleró que el capitán de corbeta estuviera preso e incomunicado una semana, desde el 21 de junio hasta el 28 en que fue llevado en silla de rueda para ser presentado ante un tribunal. Es esa institución la que tolera esa vulneración de la norma, es decir, la que crea la condición precisa, necesaria para que se produjera la tortura que termina en la muerte del capitán. Es esa institución la que estaría encargada de realizar una investigación, comillas, independiente. Buscamos criterio experto y tenemos en línea al doctor Luis Izquiel, al jurista Luis Izquiel, para que nos ilumine sobre esta situación. Doctor Luis Izquiel, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Le escuchamos sobre este tema. Bienvenido. ¿Cómo está, Chuy? Muy buenos días. Mira, en el derecho internacional de los derechos humanos hay un documento que se denomina Protocolo de Minnesota, que fue elaborado precisamente por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ese protocolo de Minnesota está diseñado para establecer el marco de investigación de las muertes potencialmente ilícitas, así lo denomina el protocolo, es decir, muertes en las que se supone con fundamento que pueden ser objeto de un delito, que puede ser un asesinato, pero vamos a decirlo en palabras más claras. Y allí en ese documento, en ese protocolo de Minnesota, una de las cosas principales que se establece es que la institución encargada o los encargados de llevar la investigación tienen que ser imparciales e independientes. Y es claro, Chubo, todos los venezolanos sabemos que hoy las instituciones del sistema de justicia en Venezuela no son para nada imparciales ni independientes. De hecho, es un régimen que tiene un dominio total sobre las instituciones del Estado y es precisamente el Estado o funcionarios del Estado quienes hoy están siendo sospechados de haber asesinado a este capitán Acosta Arévalo. Por lo tanto, quienes son sospechados de ser asesinos, mal pudieran ser los que se investiguen a sí mismos. O sea, se estarían pagando y dando el vuelto. Ahora, aquí es donde la alta comisionada Michelle Bachelet tiene que alzar la voz, porque está pasando el tiempo. Ya han pasado que 2 días desde que se presume este asesinato y ya hay unas actuaciones que se están realizando a través de una institución espuria, inconstitucional, secuestrada por este régimen. Entonces, sería momento en que la propia Michelle Bachelet o las personas que supuestamente dejó aquí alzaran su voz públicamente exigiendo la instalación de una comisión internacional de expertos que se encarguen de esa investigación, porque si no, esta investigación no va a tener ninguna credibilidad en el pueblo venezolano. Estamos conversando con el doctor Luis Izquiel, abogado venezolano, experto en Derecho Constitucional, y le estamos preguntando qué ocurre, qué prevé la legislación internacional cuando una muerte que compromete al Estado
es investigada en una situación donde no hay independencia de poderes. Doctor Isquiel, este protocolo de Minnesota al cual usted alude, podemos reclamarlo, podemos reivindicarlo, podemos exigirlo los ciudadanos al margen de lo que haga o deje de hacer la alta comisionado Bachelet. Bueno, Chubo, ya ha habido comunicaciones de la Asamblea Nacional, específicamente de la Comisión de Política Interior, la Comisión de Justicia y Paz, y creo que el propio presidente encargado, Juan Guaidó, ha señalado la necesidad de la aplicación de este protocolo. Ahora, el pueblo venezolano, por supuesto, lo que pasa es que la gente probablemente no conoce los detalles de estos asuntos, pero bueno, precisamente por eso es que son positivos estos programas donde uno da a conocer cuáles son los instrumentos legales que tienen que aplicarse acá en estos casos. Por cierto, Chubo, este documento que le estoy explicando es para las muertes potencialmente ilícitas, ¿verdad? Pero hay otro documento también realizado por la propia oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se denomina el Protocolo de Estambul, que es para la investigación de torturas, porque acá ya se concretó aparentemente un asesinato, pero hay otras personas que denuncian que sus familiares o muchos oficiales, otros civiles, están siendo torturados actualmente mientras nosotros estamos hablando acá en esta conversación. Allí nosotros elegimos de otras mazmorras del régimen. Entonces, para esa investigación de personas que señalan haber sido torturadas o familiares que dicen que sus familiares están siendo víctimas de tortura, está también un protocolo de Estambul que tiene que exigir la Alta Comisionada de las Naciones Unidas su aplicación acá en Venezuela. Y por supuesto, eso establece también que quienes investiguen esa tortura tampoco sean instituciones secuestradas por el propio régimen sospechado de cometer esas torturas. Estamos conversando con el doctor Luis Isquiel, abogado y experto en Derecho Constitucional. Finalmente, doctor Isquiel, en estos momentos complejos, yo acabo de tener una conversación con la doctora Rocío San Miguel y destacamos cómo prácticamente desde el final de la Guerra Federal, desde la batalla de Ciudad Bolívar en el año 1903, el pacto no escrito, el protocolo funcional de los militares venezolanos para dirimir diferencias entre ellos, excluía el asesinato. Es decir, militar no mata militar. Por lo menos así había ocurrido en la historia de Venezuela. Por eso el derrocamiento del presidente Medina se dio en los términos en que se dio, el derrocamiento del presidente Gallego se dio en los términos en que se dio, incluso los hechos del 23 de enero de 1958 se dan en los términos en que en efecto se dieron. Esta tradición, por decirlo así, se rompe el 4 de febrero de 1992, cuando unos militares hacen armas contra otros militares en las calles de Caracas. Pero luego los eventos del 11 de abril del 2002 nos vuelven a colocar frente a una situación en la que los militares terminan resolviendo los problemas corporativos, no haciendo uso de las armas de fuego, sino negociando entre ellos. Nos encontramos ahora con este hecho terrible. En su opinión, como jurista, como defensor del Estado de Derecho, como ciudadano que sé que procura siempre la búsqueda de soluciones políticas antes que el coqueteo con situaciones violentas, ¿a qué se enfrenta la sociedad venezolana después de este atroz asesinato? Bueno, Chubo, yo creo que se ascendió un escalón en esta etapa de represión que hemos tenido hasta ahora. Supongo que los militares, el mundo militar, quien le corre las venas, sangre por las venas, tiene que estar indignado con esta situación de aparente asesinato y tortura dentro de la DGCIN contra compañeros de armas. Y precisamente por eso es que existe la necesidad de una investigación imparcial, de una investigación independiente que establezca las responsabilidades. Porque fíjate que tú en la introducción decías que supuestamente se había anunciado que hay 2 detenidos, creo que no es oficial todavía, pero que aparentemente hay 2 detenidos del DGCIN a los cuales le van a atribuir este asesinato.
Ahora bien, esa investigación, primero, la está haciendo un órgano totalmente parcializado y que no tiene ninguna credibilidad. Y en segundo lugar, yo creo que para que se establezca aquí la verdad, para la tranquilidad del pueblo venezolano, esta investigación tiene que ir más allá de los autores materiales de este asesinato. Aquí tiene que establecerse quiénes son los que están dando las órdenes de torturar militares, de torturar civiles acá en Venezuela, e inclusive hasta a ver si hay órdenes también de asesinar militares en los centros de tortura y en las mazmorras de este régimen. Entonces la investigación no puede quedar hasta allí. Ningún venezolano puede sentirse satisfecho si esta noticia se concreta de que va a haber una detención de 2 funcionarios del IESIN, porque, repito, hay que ir a profundidad, hay que ir a ponerle coto a esta situación constante de denuncias de militares torturados y potencialmente puedan ser víctimas de asesinato también en el futuro. Doctor Esquiel, le agradecemos profundamente que haya tenido la delicadeza de atender nuestra llamada madrugadora. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Chugo. Saludos a todos tus oyentes. Era el doctor Luis Esquiel, abogado constitucionalista, profesor de Derecho, dándonos estas apreciaciones sobre, disculpen la expresión, que Carrizo debe investigar esto que ha pasado, porque la propia ley de prevención y sanción contra la tortura, aprobada por no esta Asamblea Nacional con mayoría opositora, no, por la Asamblea Nacional que ellos dirigían, esa misma ley establece que nadie podrá ampararse en la obediencia debida para realizar actos de tortura. Esta ley habla de obediencia reflexiva. Es decir, esta ley establece que no solamente es culpable quien tortura y mata, sino que también es culpable quien da la orden. Eso es demasiado importante. También esta misma ley, repito, aprobada por ellos, condena, categoriza como culpable a aquel funcionario que tolere lo que está ocurriendo. No que participe directamente, no que dé la orden, sino que tolere lo que está ocurriendo. Bueno, señores, aquí hay funcionarios que toleraron el hecho de que el capitán de corbeta Acosta Arevalo fuera detenido el día 21 y fuera presentado a tribunales el día 28. 7 días de por medio, 7 días que para ese ciudadano venezolano, para ese militar venezolano, para ese oficial venezolano, fueron la diferencia entre la vida y la muerte. Porque en esos 7 días se produjeron precisamente los tratos crueles e inhumanos, la tortura brutal que terminó con su vida. Entonces, quien toleró eso, el funcionario que toleró eso, es a la luz de la ley también responsable. Cabe la pregunta entonces, los culpables, los autores materiales e intelectuales, los que toleraron esto, ¿van a investigar este crimen? ¡Ah, caramba! ¡Qué viveza! ¡Qué manera de seguir provocando la indignación de un país y el dolor de un pueblo! Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos.
En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Conversábamos con el doctor Luis Isquiel a propósito de cuáles son los mecanismos que prevé la legislación internacional en los casos de muerte que presuntamente comprometan la responsabilidad del Estado en países donde no hay separación de poderes. ¿Quién investiga eso? Nos hablaba el doctor Isquiel del llamado Protocolo de Minnesota. Ahora vamos a conversar con otro experto a propósito ya no de qué hacen las instancias nacionales o internacionales, sino de qué podemos y debemos hacer nosotros, los ciudadanos, frente a una situación como esta. Para esto buscamos entonces a un experto en derecho, pero un experto que visualiza este problema desde la perspectiva del activismo ciudadano, de la sociedad civil organizada. Por eso buscamos al doctor Ali Daniels, quien es vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Explico. Este hecho es un hecho extremadamente relevante porque la víctima es un oficial de la República, es un capitán de corbeta, porque fue público y notorio la manera como fue detenido un 21 de junio y solamente una semana después es llevado a presentación a tribunales prácticamente en silla de ruedas y el ciudadano no podía abrir la boca, no podía comunicarse de manera inteligible lo que le había ocurrido, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tantos traumatismos, y lo único que atinaba a decir era auxilio, auxilio. Todo esto de acuerdo a la narración que hace su señora esposa. Pero yo tengo que decir que el marco en que esto se produce es un marco de uso indiscriminado del terror, sobre todo contra los ciudadanos más pobres. Yo los invito a que visiten el monitor de víctimas del portal Runrunes y vean solamente en la semana pasada la cantidad de ejecuciones extrajudiciales que se produjeron. Bueno, de manera absolutamente corriente, pues, en este país. Entonces, de allí la pregunta a nuestro invitado, el doctor Ali Daniels. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos ante el horror? Muy buenos días, doctor Daniels. Bienvenido. Le escuchamos. Buenos días, Chu. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero que tienen que hacer los ciudadanos es lo más difícil, es la denuncia, es mantener este tema en el ámbito de la opinión pública, no olvidarlo y mantenerlo, porque recordemos que la tortura es incluso peor aún que el homicidio, porque es la manipulación de la víctima, es la consideración de la víctima como si fuera un objeto, como si fuese el torturador, el dueño de la persona y la pone a su merced al punto de que la convierte en algo que no es un ser humano y la sujeta a un dolor terrible. No es esto es una cosa muy grave lo que ha ocurrido y que siempre tenemos que destacarle, porque la tortura no es un derecho de nadie, es una aberración que debemos todos deplorar. Y aquí yo quiero destacar mucho no solamente la inoperancia de las instituciones que no se ocupan de su trabajo, como es el caso del Ministerio Público, sino además quiero destacar una institución que por su intrascendencia prácticamente pareciera que no existe, al punto de que si uno le pregunta a ciudadanos comunes quién es el encargado de esa institución, prácticamente nadie sabe quién está a cargo. Es el caso que quiero destacar, muy lamentable, de la Defensoría del Pueblo, cuyo titular, como digo, tanto no ha hecho nada que la mayoría de las personas que yo he preguntado entre círculos de estudiantes universitarios y prácticamente nadie sabe cómo se llama ese señor. Yo lo debo decir aquí porque es una persona responsable por omisión en este caso, se llama Alfredo Ruiz, que no ha hecho su papel y que en este caso no ha
dicho absolutamente nada. Yo he estado viendo las redes sociales, las vi ayer hasta las 12 de la noche, y en su red social, en Twitter, lo último que tiene, como digo, por lo menos hasta ayer a las 12 de la noche, era un retweet de un tweet de Nicolás Maduro Moro, hablando sobre el Día del Periodista, como que si aquí desde el Día del Periodista para acá no ha pasado más nada, como que si aquí, como tú bien has señalado, las violaciones a los derechos humanos no son solo del ámbito de los presos políticos, es una cosa cotidiana de la cual la persona común y corriente, el ciudadano común, es la víctima más afectada, porque lamentablemente hemos normalizado las violaciones a los derechos humanos, y por eso es importantísimo que hablemos de esto cada vez que se pueda, para que la gente lo mantenga dentro de la opinión pública y entienda que uno no puede normalizar estar bajo la sujeción de una autoridad que pueda hacer con el ciudadano lo que les parece. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels, de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Doctor Daniels, quisiera, en primer lugar, agradecerle pues todo lo que nos ha explicado sobre cómo la tortura y el torturador instrumentalizan a la víctima. Prácticamente la expropian de su propio cuerpo y transforman su cuerpo en escenario de dolor y sufrimiento. Pero estamos ante un hecho tan dantesco que excede la muerte física misma. ¿Qué pasa después con los familiares y qué pasa con el cadáver de la víctima? En el caso de la masacre del Junquito, en el caso del asesinato, del fusilamiento de Oscar Pérez, todo el país y el mundo entero fueron testigos de la manera como el Estado intentó manipular e impedir el acceso de los familiares al cuerpo y a la misma escena del entierro de la víctima. Acá, en este momento, los familiares no han tenido acceso al cadáver. Les recuerdo lo que reza el artículo 28 de la ley que regula el control y prestación de servicios funerarios y cementerios en Venezuela. El artículo 28 dice: son impedimentos para proceder a la cremación. Punto 2, que el cuerpo esté sometido a un proceso de investigación penal o científica, y ese es precisamente el caso. ¿Qué hacer o qué sugerencia le haría usted a los abogados del caso y a los familiares de la víctima ante esta situación? Sí, bueno, primero que no se puede disponer del cuerpo de una persona sin la autorización expresa de los familiares, que conste por escrito sobre la posible disposición de esta persona para cremarla. Además de que, de hecho, la ley, el Ministerio Público, por el contrario, si la persona, en este caso el asesinato del capitán está siendo investigado, justamente para cremar un cadáver se necesitaría además la autorización del Ministerio Público, porque la regla es que cuando se está investigando un homicidio, el cuerpo pues no se puede utilizar, no se puede disponer, porque es uno de los elementos clave para la obtención de la verdad. Yo obviamente no considero, como la mayoría de las organizaciones no gubernamentales, que el Ministerio Público sea una entidad suficientemente imparcial e independiente, y por eso nosotros nos unimos a la solicitud que ha hecho Provea en ese sentido, de que sea el Comité de Derechos Humanos que designe una comisión independiente que investigue esta situación, porque no tenemos fe en las instituciones venezolanas, y sobre todo si vemos el comunicado del Ministerio Público, esta persona falleció bajo estas circunstancias tan estrictas, bajo la responsabilidad del Estado, y solo está actuando según su propio comunicado porque el presidente, el señor Maduro, ha ordenado la investigación. Esto tiene que haberlo hecho de oficio, porque es su trabajo. Entonces aquí vemos una vez más cómo el Ministerio Público actúa solo porque el Poder Ejecutivo está diciendo que hay que hacer algo, pero por otro lado la Defensoría del Pueblo no hace nada. Está absolutamente que no cumple con su obligación, que es de la de investigar. Entonces aquí la recomendación a los familiares es que denuncien cualquier tipo de actividad que trate de encubrir una vez más la gravísima situación que ha ocurrido con el capitán, que su vida no se haya perdido en vano, en el sentido de que no podemos permitir que esto se encubra y quede
sabe qué dice, porque una investigación exhaustiva no es para del gobierno hacia adentro. Una investigación exhaustiva es para que todos los ciudadanos nos enteremos qué fue lo que ocurrió ahí, y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó ni cuáles son los detalles de este caso, sino una escueta, muy escueta, declaración del fiscal general designado por la índice Asamblea Nacional Constituyente, diciendo que el señor Albán se suicidó, y listo. No, ¿por qué se suicidó? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué dijo el protocolo de autopsia? Nadie lo sabe, porque el Ministerio Público no ha querido revelar esos detalles. Entonces yo creo que ya estamos en una situación donde la falta de confianza en las instituciones es de tal magnitud que tenemos que dar cabida a que entidades internacionales puedan actuar. Además, debo agregar que a pesar de que Venezuela denunció la Convención Americana y denunció la Carta de la OEA, es parte de la Convención contra la Tortura, la Convención Americana contra la Tortura, y ahí la Comisión Interamericana tiene competencia también para ser informada sobre las situaciones de violaciones por el caso de tortura. Además, tengo que señalar finalmente que esto no es una cosa, como tú bien señalaste, que ocurre solamente para ciertos tipos de detenidos, para presos políticos, donde además en este caso tengo que decir que se le revictimiza, porque en los comunicados oficiales destaca muchísimo el tema del supuesto golpe de Estado y el magnicidio y todo esto, cuando en realidad lo que tienen que decir es que esta persona estaba detenida, desaparecida en primer lugar, y después presentada una semana después de su detención, de su desaparición, arbitraria, violando completamente el debido proceso. Lo destaco porque en el comunicado de la Fuerza Armada Nacional se habla de que hay un respeto al debido proceso, y eso no es el caso. Entonces, una persona no puede estar detenida una semana, y mucho menos desaparecida, que fue la primera situación. Entonces, bueno, lo que yo quisiera destacar es que hay un patrón lamentable de tortura en Venezuela, no solo para los presos políticos, sino también en general para los detenidos en el país, para los detenidos por cualquier tipo de situación. Y Provea, desde el año 2013 al año 2018, ha detectado 488 casos de tortura. No estamos hablando de 2 o 3 casos, 400, y esos son las cifras que se tiene conocimiento público. Imagínense ustedes cuál será la cifra verdadera de tortura en Venezuela. Entonces, ante este patrón de tortura de 488 casos en lo que va de existencia del régimen del señor Maduro, ya vemos cómo este patrón se ha venido generando, y en consecuencia ya podemos hablar de un patrón sistemático y generalizado, que es uno de las reglas fundamentales para calificar este tipo de hechos como unos crímenes de lesa humanidad. Muchísimas gracias, doctor Daniels, por brindarnos su criterio experto en esta materia. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, Chuy. Era el doctor Ali Daniels, de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, iluminándonos también sobre lo que implica toda esta situación, no solamente para los militares que están detenidos, no solamente para los presos políticos, sino para todos los ciudadanos. Nos da el reporte de Provea, el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, de todos los cuales el año 2013 se han contabilizado casi 500 casos de tortura. Debo subrayar, bueno, como ustedes conocen, pues mi área de trabajo fundamental son los sectores populares. El terror que significa en los barrios de Caracas y del resto del país la presencia de funcionarios de algunos cuerpos de seguridad del Estado, en particular del llamado FAES. Lo que ocurre con las ejecuciones extrajudiciales presuntamente practicadas por este cuerpo, y la prácticamente nula posibilidad de que las familias afectadas sean escuchadas y tengan acceso precisamente a la administración de justicia. Este hecho abominable se enmarca dentro de esa sistemática, generalizada violación de los derechos, sobre todo de los venezolanos más humildes. Nuestra palabra entonces es urgente. A los tomadores de decisiones en este país, sí. A los que están en el sector oficialista, también, porque ellos saben que de muerte se les está saliendo de las manos. Al final, ellos tampoco están exentos de quedar salpicados con esto. La sangre corre y salpica.
y también a los líderes de la oposición política. Esto no es un tema de comunicado, este no es un tema de rueda de prensa, este no es un tema de una marcha hoy o una marcha mañana. Esto es un tema para levantar frente a esto una estrategia de país, que ubique a los responsables, a todos los responsables, a los que asesinaron, a los que ordenaron la tortura, a los que toleraron la tortura, porque todos son asesinos. Y los asesinos no pueden investigar el asesinato. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Quiero advertirles finalmente por estas cosas que están ocurriendo con la libertad de expresión en este país. En la madrugada de hoy, nuestros amigos que hacen contacto con este programa a través de la red social Facebook no pudieron hacerlo, está bloqueado Facebook para la emisión de este programa. Ruego a quienes nos han seguido a través de las otras redes sociales que puedan compartir los contenidos del programa con sus vecinos, sus compañeros, sus amigos, para que la verdad se abra paso y para poder abrirle los boquetes nuevamente a la censura. Muy buenos días. Hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chua Torrealba. Solo por RCR 750 AM.